diagnóstico, pero la idea a estas alturas es ya dar soluciones más concretas sobre cómo van a frenar, sobre todo las incertidumbres de cómo se está calentando el ambiente. Es decir, que se quiere fomentar la contratación para los que no tienen empleo, o que no van a tocar el Código del Trabajo, o que quieren generar confianza. Todo eso ya se lo ha dicho. El gobierno va a cumplir ya sus 100 días sin pasar aún el proyecto o esta ley complementaria para ver ya los cómo cuando lo vayan a pasar. No hemos cumplido todavía 80 días de ejercicio del poder. Tenemos 70 y pico de días y, por supuesto, el presidente Lasso tiene clara direccionalidad en cuanto a generar el empleo productivo. Pero para ello, lo que usted acaba de decir también, su lectura es la correcta, debemos generar seguridad jurídica a las dos partes. El Ministerio de Trabajo hace de ese puente amigable, una relación amigable entre trabajadores y empleadores. Esa seguridad jurídica tiene que ser otorgada, así de claro, a los emprendedores, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, para que contrate más gente, pues. De eso se trata, que pierda el miedo el emprendedor, sobre todo de las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, pierda el miedo a crecer, pierda el miedo a incorporar nuevos trabajadores en su nómina, pierda el miedo de invertir capital fresco y de riesgo, pierda miedo a reinvertir si Dios mediante ha tenido utilidades, pierda miedo a abrir, por ejemplo, nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional. Ese perder miedo solo se lo logra a través de seguridad jurídica, que las reglas del juego, tanto tributarias como laborales, sean estables en el tiempo. Lo que no se sabe todavía es cuáles van a ser las reglas en el tiempo. Ahora, con su experiencia que tuvo además en el legislativo, ministro, la reforma que hicieron en su momento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ejemplo, en contra quizás del artículo 136 de la Constitución, que establecía que todos los proyectos de ley tenían que presentarse antes al presidente de la Asamblea, que el presidente vea si cumple los requisitos o no, que luego vaya a la comisión. Finalmente ahora es el CAL, es quien decide sin saber qué pueda pasar después. Entonces ahora, en el CAL, como primer filtro, luego en la Asamblea, lo que temen desde el gobierno es no tener los votos para esos cambios laborales que quieren proponer. Fui 8 años legislador y 2 de ellos vicepresidente y 4 de ellos, estimada Stephanie, fui vocal del CAL. Conozco cuál es el procedimiento, el proceder del Consejo de Administración Legislativa allá en la Asamblea Nacional. Y ese instrumento, el CAL, lo que hace es calificar el procedimiento inherente a dirigir o direccionar los proyectos a la mesa correspondiente, a la comisión correspondiente. Y como este proyecto laboral, el momento en que el presidente decida entregar a la Asamblea, irá sin duda alguna a la Comisión de los Trabajadores. Por ello, me he adelantado y he dialogado con la Comisión de los Trabajadores, con todos sus miembros. He explicado la parte conceptual de este proyecto que significará en forma complementaria generar fuentes de trabajo y empleo a través de la seguridad jurídica. Y, repito, me he reunido con todos los sectores, tanto de obreros, de trabajadores como de empleadores. Primero para ver lo que pasa en la comisión, pero luego es ver qué pasa en el pleno. Sí, claro. Ya saben las posiciones de algunos de los bloques legislativos, de Pachacutic, por ejemplo. Ya saben que ellos están pidiendo derogar o reformar esa ley humanitaria. De hecho, hay 3 propuestas ya que están caminando en la Asamblea en relación en eso. Un tema de contratación por horas, dirán que es precarizar, difícilmente van a tener consensos ahí. Recordemos lo que dijo Darwin Pereira de Pachacutic, el primer vocal del CAL. No, el acuerdo se mantiene vigente, es un acuerdo basado en la verdad. Nosotros no le hemos mentido al gobierno, hay cosas en las que estamos de acuerdo con ellos, hay cosas en las que no estamos de acuerdo y sería importante que el Ejecutivo cumpla su palabra de enviar los proyectos en los que teníamos coincidencias. Tenemos coincidencias en eliminar el 2% a los microempresarios. No ha llegado ese proyecto a la Asamblea. Nos falta el tema de la reforma laboral, que había dicho que primero iba a hacer una modificación al Código Orgánico Laboral y ahora nos dice que va a enviar otro tipo de reforma. Como Pachacutic hemos planteado la reforma a la ley humanitaria, que nos parece lapidaria para los trabajadores ecuatorianos y vamos a convertirla en verdaderamente humanitaria. Y así hay algunos otros sinnúmero de proyectos. Y en ese tema de la ley humanitaria y algunos otros, por lo menos por ahí no hay mayores consensos. ¿De dónde esperan obtener los apoyos? Yo voté a favor de la ley humanitaria, Stephanie, el país entero lo sabe. Y lo hice porque, aun cuando no es una ley perfecta, por lo menos logró que se cuidaran muchísimas plazas de trabajo y empleo en medio del confinamiento, al inicio de este confinamiento pues de la pandemia, y se cuidaron muchos empleos. Le doy 2 ejemplos rápidos. El turismo,
Nadie paraba en un parador, nadie podía alojarse en un hotel, nadie podía ir a un restaurante, nadie podía ir a Galápagos. Sin embargo, tenían que mantenerse las nóminas de aquellas empresas de turismo. El sector floricultor, nadie podía cosechar, empacar y exportar e incluso vender internamente flores. Había que cuidar el trabajo de miles de mujeres. El 62% de la floricultura está trabajada por mujeres. Por tanto, esa ley sirvió para cuidar aquellas fuentes de trabajo y empleo. Lo que se haga con la ley humanitaria, pues evidentemente corresponde a la legislatura. Lo que le corresponde al gobierno a través de su iniciativa es remitir un proyecto novedoso, porque si hacemos lo mismo de siempre, lograremos los mismos resultados que hoy estamos sufriendo. Y entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es de lo que falta quizás hablar? Porque la estrategia del gobierno con este proyecto han dicho que el sector privado, que el empresario, que la empresa pierda el miedo a contratar, nos dice. Para Exacto. ello, seguridad jurídica. ¿En qué se diferencia lo que están planteando de la contratación? Por ejemplo, por hora actual, la que existe ya para ciertos sectores sin necesidad de un contrato a tiempo fijo, sino por tipo de actividad, por modalidad de trabajo. ¿Dónde están las diferencias? Le voy a dar dos rápidas señales de por dónde va el proyecto de ley de oportunidades laborales. Uno, vamos a acabar con el absurdo recargo del 35% para los contratos eventuales. Una secretaria se embaraza y tiene que ir a atender su parto. Hay que contratar un reemplazo eventual. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué se tiene que recargarle aquella contratación en un 35%? Segundo, el despido intempestivo se elimina en cuanto a las empresas cuando se liquidan. Es absurdo que una empresa, 2 de cada 3 emprendimientos fracasan, estimada Stephanie, y los ecuatorianos somos emprendedores. ¿Por qué tiene que aquel emprendedor pagar como despido intempestivo cuando ha quebrado su empresa? Tercero, vamos a establecer sistemas de contratación. 4 a saber: 1, indefinido, por supuesto. 2, definido, tiempo definido, entre 6 meses y 4 años. 3, por obra cierta o servicio. Acabada la obra o acabado el servicio, se acaba el contrato. Y 4, la eventualidad de la que acabo de hablar. Esa seguridad jurídica procurará que exista mayor inversión, más emprendimientos y mejores y más fuentes de trabajo y empleo. Y en esas 4 modalidades, para los riesgos que han advertido quienes no están de acuerdo, que esto significa el flexibilizar, finalmente precarizar, y qué pasa con los derechos laborales. Ya tenemos claro, porque se ha hablado bastante sobre eso, que no hay una reforma que no aplica para los trabajadores quienes ya tienen empleo, pero si sabemos que 1/3 de quienes hoy están dentro de la población económica activa, que no tienen un trabajo, se está haciendo estas reformas para ellos, ok, pero ¿dónde entran las preocupaciones, o más bien, cómo se desvanecen las preocupaciones de si están precarizando, si finalmente eso puede afectar a derechos laborales y el tema de la seguridad social? Voy a desvanecer esos temores, Stephanie, en 30 segundos. 1, se mantienen todos los derechos laborales. Escúcheseme bien. Todos los derechos laborales: 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación a la seguridad social. No queremos precarizar nada, más bien todo lo contrario, queremos atacar la durísima precarización que significa no tener empleo. Nada es más precario que no tener empleo. Por tanto, esa precarización queremos atacarla, no la otra. Los derechos se mantienen absolutamente intactos. Este proyecto de ley respeta a los trabajadores, no faltaba más, pero también respeta una relación amigable, o genera una relación amigable entre el contratado y el contratante. Pero en esas modalidades, por ejemplo, ministro, ¿cómo aplicaría el tema de la seguridad social? Sobre todo en los tipos de contrato, cuando hablamos de estos tiempos fijos, cuando son ocasionales, o dentro de las 4 que hay distintas variables. Mientras dure el trabajo, mientras dure esa relación trabajador-empleador, el seguro social será pagado, por supuesto, obligatoriamente, conforme reza la Constitución. No queremos precarizar nada, es un discurso del siglo pasado, Stephanie. Vamos a generar empleo precisamente haciendo lo contrario a lo que han hecho regímenes pasados que arrojan estas cifras absolutamente dramáticas. Y para ello hemos de generar más emprendimientos, inversión, seguridad jurídica al inversionista nacional y extranjero. La xenofobia debe ser liberada del léxico ecuatoriano. Debe haber inversión extranjera, inversión nacional y, por supuesto, hacer lo que la Cámara de Comercio de Guayaquil dijo hace pocos días: el buen
trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Cierro con esto, ministro, brevemente, porque en el proyecto están incluyendo temas de economía violeta, de incentivos tributarios para empresarios, para emprendedores que contraten a mujeres, en puestos jerárquicos también, para intentar combatir una lucha, por cierto, sin mayor respuesta en este país en cuanto a desigualdad de género en alta dirección, pero también esa brecha salarial en general, porque siguen pagando menos a las mujeres que ocupan los mismos rangos de hombres por ser mujeres. ¿De qué tipo de incentivos estamos hablando para que no sea algo que les suene bonito en la ley, pero sin mayor efecto en la práctica? Su lectura es la correcta. Hay dos temas que debemos afrontar con respecto a las mujeres, porque es dramática la situación de las mujeres. Uno, que el salario de las mujeres sea igual al de los hombres para trabajos similares. Por supuesto, eso es de justicia. Y dos, la economía violeta significará incentivos tributarios. Usted me pregunta qué tipo de incentivos. Tributarios, aquellas empresas que contraten mujeres, y mayor incentivo porcentual me refiero a aquellas empresas que contraten mujeres en posiciones jerárquicas, para que la ley les sea útil a las mujeres y a los jóvenes. Frustración juvenil. Mire usted si me ayuda la cámara, porque también quiero hablar de los jóvenes. Vistazo, la revista Vistazo publicó esto en junio de este año. Frustración juvenil. Pocas oportunidades para la universidad y empleo adecuado. Queremos generar empleo para las mujeres, queremos generar empleo para los jóvenes, olvidándonos de la perversidad. Escúcheseme bien, televidentes de Coavisa, la perversidad que significa obligarle al joven estudiante que busca una carrera universitaria, una carrera técnica, una carrera profesional, obligarle, digo, a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Esa perversidad la vamos a anular con una ley complementaria que sea garantizada para los jóvenes y las mujeres. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido, Stephanie. Muchas gracias. Buenos días. Cuando regresemos con ustedes, una pausa y al volver, la